Hola hermanos, el día de hoy, 17 de agosto del 2024, es sábado de la 19ª semana del tiempo ordinario. Bueno, se nos terminó la semana 19 de este tiempo durante el año. Muy bien, bueno, así es el asunto, díganme, yo siento el tiempo que va muy rápido, tempus fugit, realmente como que va ahí un poco acelerado. La verdad es que no, me parece que lógico, a mí me decían mis formadores en el seminario que cuando el tiempo lo siente uno que no le ajusta, que va rápido, es porque está ocupado. Entonces espero que sean esas las razones. Bueno, vamos, hoy es día de una santa francesa muy interesante, nacida en una población, Saumur, a la orilla del Loira, ¿no? Eh, pues una ciudad preciosa, ¿eh? Una comunidad pequeña. Ella se llama Jeanne Delannoy, nacida ahí y en 1666, en junio de 1666, su papá, su familia tenía una pequeña tienda de, ¿cómo se llamaría eso hoy en día? Como de abarrotería, de cositas pequeñas, ¿no? De venta así al por menor, se diría, ahí donde se venden alfileres y botones y todas estas cosas así tan pequeñas, ¿no? Normalmente le dicen una mercería, ¿ok? Y bueno, resulta que ella se va a encargar cuando muere su madre de esa mercería en 1692, más o menos. Y entonces, parece ser, según dicen los biógrafos, que era un poco tacaña, ¿eh? O sea, no era tan generosa ella, era muy avara en ese sentido, en el sentido de que no soltaba prenda, dicen en mi pueblo, para nada. Pero resulta que un año después, en 1693, pues allí en esa zona se vive una crisis terrible, ¿no? De alimentos, una hambruna horrible, y entonces prácticamente, vamos, una buena parte de la población se volvieron en la calle, o sea, sin nada, sin absolutamente nada. Y entonces ella tiene una amiga que se llama François Suchet, que esa va a ser la que la va a hacer entrar en razón. Y realmente la lleva a una peregrinación y que es una iglesia y ahí es un templo, en Notre Dame de Ardilly, y entonces ahí ella le da un vuelco a la vida. Realmente para la fiesta del Corpus de ese año, parece ser que Jean Juana entra en un éxtasis porque tenía experiencias místicas y la Virgen, según dice ella misma, le pidió que se consagrara al servicio de los pobres. Y entonces, ya les digo, empieza a ser generosísima con todos los pobres, todos llegaban a su casa, la buscaban, a la iglesia, a la casa le pusieron la Providence, la providencia, y ya les digo, dedicada en cuerpo y alma a servir a las prostitutas, a la gente que era despreciada, a los que eran echados de sus casas, realmente, o sea, y empieza a hospedarlos, no solo a alimentarlos, sino que realmente a todas las personas que fueran rechazadas, ella la sirve. Pues evidentemente va a quedar arruinada, ¿no? Pierde todo el dinero, empieza a pedir limosna, pero claro, la misma población se vuelve solidario con ella porque se dan cuenta de que ella está sirviendo a los más necesitados. Para colmo de males, oigan, se le cae la casa, o sea, se derrumba, parece ser por el asunto del peso, ¿no? Que tenía, y al final entonces se va a unas grutas en una población ahí cerca, y ahí pues nacerá propiamente la comunidad, que originalmente se llamaba Hermanas de Santa Ana o Siervas de los Pobres de la Casa de la Providencia. Después, más adelante, se van a llamar, habrá una reforma del nombre después del Concilio Vaticano II, o durante el concilio, versión del 64, ¿no? ¿Cómo se llama? Que van a pasarse a llamar Siervas de los Pobres de Jeanne Delannoy. O sea, agarran el nombre de ella como fundadora, ¿no? Bueno, y ya les digo, el obispo aprueba finalmente las constituciones y el trabajo que estaban haciendo ellas, y ella ahí en esa ciudad, porque ella se va a quedar prácticamente ahí, muy difícilmente eso sí, cuando ya ella muere, que va a morir en 1736, sí, ya había 11 comunidades en varias
de las diócesis alrededor. Sí, pero era una obra pequeña, ¿no? Pero que fue creciendo ya luego, ahora sí ya tienen presencia en varios lugares fuera de Francia, pero ya les digo. Ella fue beatificada por el Papa Pío XII en 1947 y canonizada por San Juan Pablo II en 1982. Pero este servicio a los pobres, los más pequeños, los que menos cuentan, los que menos valen, vamos, es una obra extraordinaria. Sigamos. Ezequiel, ya saben, todavía nos va a acompañar la otra semana. Ezequiel capítulo 18, versículos del 1 al 10 y luego versículos 13 y del 30 al 32. El Señor me habló y me dijo, ¿por qué andan repitiendo ese refrán de en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes. Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sépanlo, todas las vidas son mías, lo mismo la vida del Padre que la del Hijo. Así pues, el hombre que peque, ese morirá. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos, ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta algunos de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido. Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no morirán. Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren que todavía a estas alturas del partido sigue habiendo gente y me lo escriben y me lo preguntan. Y bueno, recuerden que yo les pido mil disculpas. Hay veces que no puedo responder a todas las cosas, ¿verdad? Recuerden que si esto fuera todo lo que hago yo en la vida, pues hombre, esto evidentemente me consagraría y lo haría de mil amores, claro, servirles a ustedes con todo gusto. Pero sí, todavía a estas alturas del partido hay gente que dice, están viviendo una situación de crisis en su familia. Padre, es que no sabemos qué pecado estamos pagando. Fíjese que mi abuelo era, y entonces empiezan a decir, aquí en mi país me pasó no hace mucho que una familia me comentaba, padre, es que en una familia, bueno, una señora de la familia, mire que mis hermanas están diciendo que si no será, porque mi papá fue uno de los de la guardia de un dictador que tuvimos en el país. Qué raro en América Latina tener dictadores. Fíjate, es una cosa extraña. Aquí la democracia se respeta por todas partes. Bueno, en fin, pues resulta que entonces decían que el abuelo o el bisabuelo había sido miembro de la guardia de este dictador y que no sabían si él había cometido algunos crímenes y alguna cosa. Entonces, decían las hermanas de ella, no será por eso que nosotros no levantamos cabeza. Ya, les mandé a leer, de hecho, esto de Ezequiel. Es que cada uno responde por lo que hace. Cuidado, claro que hay efectos de las acciones que han hecho en mi familia que repercuten en mi vida, pero de las que yo no soy responsable. Es decir, el pecado de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, yo no soy el responsable. Pero supongan que haya sido una falta muy grave, claro que va a afectar la vida de la familia. Claro que el apellido, piensen tantas cosas que puede haber detrás de esto, ¿no? Bueno, y claro, hay enfermedades que se heredan. Sí, pues sí, yo muchas de las cosas que padezco, así le preguntan a uno, ¿no? ¿Y en su familia hay alguien que padece de eso? Claro, porque sí, porque eso es un asunto genético. Pero no puede usted venir y decir, yo estoy pagando las culpas de mi abuelita. No, señor. Su abuelita ojalá se haya arrepentido y que haya alcanzado la gloria del cielo. Yo espero que los míos hayan alcanzado la gloria del cielo. Pero no soy responsable yo de lo que ellos hicieron. No puede el Señor castigarme por algo que yo no hice. O sea, el Señor ahí, fíjense la lista, no, sépanlo, todas las vidas son mías, lo mismo la vida del Padre que la del Hijo. Así pues, el hombre que peque es el que morirá. Clarísimo, ¿verdad? O sea, no se ande usted con esas cosas ni caiga en esos cuentos. Porque fíjense que hay gente tan astuta y tan pícara, perdonen que sea tan franco, que termina luego manipulando al punto que, no, mire, es que lo que pasa es que en su familia hay un pecado que no ha sido perdonado. Y entonces vamos a hacer eso. Y siempre le sacan dinerito ya detrás de eso y empiezan a hablar de medios y oraciones para liberar a la familia del pecado de los antepasados. Lo peor del caso me ha pasado
que me pasó en una ocasión que el papá está vivo. El papá está vivo y sí, sin duda, el hombre tiene muchas cosas de las cuales arrepentirse. Yo no soy quien para juzgar. Bueno, yo también tengo un montón de cosas de las cuales arrepentirme, pero digo, en el caso es un poco más público. Y entonces, pero sí, padre, es que es culpa de lo que hizo mi papá. No. Ok, ayúdele a su papá a llegar a la conversión. Eso sí se lo dije con toda claridad a este señor. Ayúdele a su papá a que sea consciente de las faltas que ha podido cometer, que se arrepienta para que cuando el Señor lo llame a su presencia, pues bueno, entre por donde debe entrar y no termine allá echando humo en algún lado. Pero el tema es este. Imagínense ustedes, o sea, ¿cómo voy a...? No, claro, insisto, afecta las faltas de mis antepasados, claro, las que yo conozco. Me afecta cuando dicen, es que este es el hijo de fulano, de tal. Upa, gracias a Dios no me ha pasado. Sí, de verdad se lo digo, nunca me ha pasado. Pero, al contrario, siempre terminan hablando bien de mis papás. Pero, mmm, qué feo eso, ¿no? O sea, pero sentir que yo soy culpable, no, eso que puede ser culpable. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes, que le devuelve lo prestado, que no roba, sino que da de comer, pues ese se va a salvar. Aquí como que Ezequiel hace una síntesis de las buenas acciones. El Evangelio, cortitito, solo son 3 versículos. Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la segunda vez que nos aparece este tema. Esta semana Jesús puso a un niño en medio. Acuérdense, en el capítulo 18, cuando se preguntaban quién era el más importante entre ellos, pone a un niño y si no se vuelven como este niño, no entrarán ciertamente no entrarán en el rey. Hombre, como que los discípulos no aprenden, ¿verdad? Yo les decía ya, sí, y porque inmediatamente venía lo de la oveja perdida, ¿no? Ciertamente en Israel había, como les digo, ese, llamémosle, desprecio por los niños, por los pequeños. No valían hasta que llegaban a lo que hoy en día se llama el bar mitzvah, es decir, a los 12 años, el varoncito podía leer y cantar en público ¿cómo se llama? El texto de la Torá. Bueno, igual. El tema es que aquí el pequeño es el que siempre debe tener el primer lugar. Entonces, duele que los discípulos más bien nos volvamos obstáculo para que los niños se acerquen a Jesús. Yo sé que ustedes están pensando lo mismo que yo. Y claro, padre, pero ¿y el tema de los abusos? Eso ha sido un obstáculo, ¿no? Para los niños, para mis hermanos sacerdotes, y no solo ellos, sino que tantas otras personas, religiosas, catequistas, que han abusado de, pues un abuso de poder. Miren, en el fondo es eso, ¿no? Esto los discípulos regañan a la gente para que no se acerquen donde Jesús sí, es un abuso de poder. Así, claro que usted está cerca del Señor, más bien facilítele a la gente que se acerque a Él, pero no se vuelva usted un obstáculo. Y claro que es un obstáculo nuestras actitudes a veces, sobre todo para con los más pequeños, para que se acerquen al Señor. ¿Y cuánto obstáculo le metemos, no? Y miren, aquí hablamos de niños, pero hay tantas situaciones en nuestro mundo, en nuestra iglesia, de gente que lamentablemente a la gente frágil y débil la manipulan. Me decía por ahí alguien en estos días, padre, diga algo con respecto a lo que ha pasado con las credenciales que ha presentado el nuncio allá ¿cómo se llama?, en Venezuela. Miren, y aunque no nos guste, y perdón que sea así de franco, el presidente Nicolás Maduro sigue siendo presidente hasta noviembre, así según la legislación. Y claro, ahí hay un desastre que la falta de transparencia en esto, pues está afectando a un país hermano queridísimo. Ok, sí, eso es cierto. Pero entonces, el nuncio ya tenía ratos de estar esperando a presentar las credenciales y este señor sigue siendo presidente legítimamente hasta noviembre. Y digo legítimamente discutido, pero igual, hasta noviembre. Así que le fue a presentar las credenciales del nuncio al presidente que está en funciones, porque él sigue siendo presidente hasta noviembre. Quiera Dios que las cosas se arreglen para bien de ese país y se respete la dignidad. Y las cosas se hacen con transparencia. Si él ganó, que lo demuestre. Y si él perdió, que lo acepte. Pero no es a la fuerza la cosa. Pero entonces la gente, es que el Papa está apoyándolo. ¿Y por qué siempre le tienen que caer al Papa? Óiganme, no, si es que eso es, repito, en el caso nuestro aquí en mi país, pues la señora presidenta será presidenta hasta enero del 2026.
pero las elecciones son en noviembre, pero en diciembre y enero ella seguirá siendo la presidenta. Por lo tanto, se le deberá presentar a ella lo que haya que presentar, no sé si me entienden. Entonces, eso es, caemos en este jueguito y ahora es que están pidiendo la conversión del Papa. Eso y yo rezo por ella, tanto como pido por la mía. Pero no es porque yo, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para venir a decir, ahí no hay ninguna falta de ningún tipo? Pero abusamos de los frágiles, abusamos de la gente que de repente entiende un poco menos y claro, ahí se genera un boom de cosas que no, hombre, si tienen una lógica. Ahí no hay ninguna. Lean lo que han dicho los obispos de Venezuela. Ellos han sido muy prudentes, y son ellos los que están viviendo ahí. Entonces son ellos los que dicen las cosas que nos deben ayudar a todos a acompañarlas y a sostenerlas. De eso se trata. Pero ya les digo, eso de abusar, el abuso de poder y el abuso hacia los más frágiles, hacia los más pequeños, es de lo más deleznable, ¿no? Hagamos oración. Que la vida nos vuelva pequeños, frágiles, vulnerables, que se lleve como agua del río nuestros secretos orgullos, nuestras grandes ambiciones, que nos conmuevan como de niños las palabras y gestos de ternura, los sucesos y gritos del dolor. Desandemos ya los pasos que nos llevaron equivocadamente a creernos reyes empinados sobre todos los valles y escenarios de este mundo. Cuántos desengaños, traiciones y magulladuras en nuestro corazón. Vuélvenos como en la infancia, la atención hacia la fantasía, hacia los secretos del universo, hacia las cosas anodinas, y entre risas, juegos y silencios, perder sin más nuestro tiempo y ganar al fin nuestra vida. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Juana de Lenuc, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.